Era un día soleado cuando Juan, un veterano de 85 años, decidió recordar su vida llena de aventuras y sacrificios. Desde joven, había mostrado un espíritu indomable, se enlistó en el ejército a los 18 años, listo para defender su país durante tiempos de guerra. Las historias sobre sus hazañas se contaban en la familia, cómo salvó a sus compañeros en momentos críticos y cómo enfrentó el miedo con valentía. Juan vivía ahora en una casa de reposo, un lugar que, aunque solía ser acogedor, había comenzado a sentirse distante y frío. Sin embargo, su espíritu seguía siendo fuerte. Cada mañana se sentaba en la terraza, recordando las cartas que enviaba a su madre desde el frente y los amigos que perdió en la batalla. Un día, mientras miraba las fotos de sus años de servicio, se sintió nostálgico y orgulloso de haber luchado por la libertad de su país. Su historia era un testimonio del valor y la dedicación de los hombres y mujeres que habían servido en el ejército. Pero nadie podía imaginar que pronto su valentía sería puesta a prueba nuevamente, no en el campo de batalla, sino en el mismo lugar donde vivía ahora. La casa de reposo donde vivía Juan, La Esperanza, estaba situada en una colina con vistas a un hermoso valle. Aunque en sus inicios había sido un lugar alegre y vibrante, con risas y charlas frecuentes entre los residentes, en los últimos tiempos había perdido su brillo. Las paredes, pintadas de un suave tono pastel, parecían desgastadas, y los jardines que antes florecían estaban descuidados, con flores marchitas y césped que necesitaba un corte. Las habitaciones eran pequeñas pero acogedoras, cada una equipada con una cama sencilla y una mesa. Sin embargo, el ambiente se volvía melancólico cuando las conversaciones entre residentes se volvían escasas. Algunos pasaban horas sentados en sus sillas de ruedas o en los sillones del salón común, mirando la televisión sin prestar atención a lo que ocurría en pantalla. El personal era variado, algunos eran amables y comprensivos, mientras que otros carecían de paciencia. Las reglas parecían más estrictas últimamente, lo que hacía que muchos residentes se sintieran atrapados. La casa de reposo había dejado de ser un hogar y se había convertido en una prisión silenciosa para aquellos que solo deseaban compañía y respeto. Un día, la atmósfera en La Esperanza era especialmente tensa. Juan estaba sentado en su silla de ruedas, leyendo un libro cuando un empleado se acercó con un semblante serio. Sin preámbulos, le informó que debía abandonar la casa de reposo porque había infringido las normas al hablar libremente con otros residentes sobre sus experiencias en la guerra. Para Juan, fue un balde de agua fría, nunca había sido un problema para nadie y siempre había buscado compartir su historia con quienes lo rodeaban. Los demás residentes reaccionaron con incredulidad y frustración. Algunos se unieron a Juan en la sala común, expresando su apoyo y reclamando justicia por la situación. Los murmullos llenaron el aire, y muchos se preguntaban cómo una voz como la de Juan, llena de sabiduría y coraje, podía ser silenciada. En ese momento, el ambiente sombrío de la casa de reposo se iluminó con el espíritu de unidad entre los veteranos y otros residentes, quienes lamentaban la decisión injusta. La indignación creció al ver cómo un hombre que había dado tanto por su país no recibía el respeto que merecía en su vejez. La noticia de su expulsión comenzó a correr entre los pasillos, generando un fuerte clamor por su regreso. La decisión de expulsar a Juan no llegó de la nada. Había una serie de conflictos latentes entre él y algunos miembros del personal de la casa de reposo. A lo largo de los años, Juan había intentado establecer conexiones significativas con otros residentes, compartiendo sus historias como forma de sanar las heridas del pasado. Sin embargo, este deseo de recordar y contar había sido malinterpretado por el director, quien consideraba que tales charlas podían alterar la paz del lugar. Además, la falta de comunicación efectiva entre el personal y los residentes se había agravado. Muchos trabajadores estaban sobrecargados y apenas tenían tiempo para escuchar las preocupaciones genuinas de los ancianos. Así, cuando Juan empezó a hablar más sobre sus experiencias, algunos empleados asumieron que estaba creando un ambiente incómodo, lo que alimentó el descontento hacia él. El día de su expulsión, se reveló que ni siquiera se había seguido un proceso justo para abordar el asunto. Juan nunca fue advertido sobre sus supuestas infracciones, simple y llanamente fue considerado un problema por su deseo de compartir su vida. Aquellas decisiones arbitrarias no solo afectaron a Juan, sino también a los demás residentes,
quienes se sintieron inseguros al ver cómo alguien que solo buscaba compañía era tratado así. La noticia de la expulsión de Juan se esparció rápidamente por la comunidad, provocando una ola de indignación entre sus familiares y amigos. Para ellos, era inconcebible que un héroe, que había dedicado su vida a servir a la patria, fuera tratado con tan poco respeto en su vejez. Al enterarse de lo ocurrido, muchos se sintieron impulsados a actuar y decidieron organizar una campaña para ayudar a Juan. Comenzaron a reunirse en el parque local, donde se hicieron pancartas pidiendo justicia y solicitando su reintegro en la Esperanza. Familias enteras llevaban fotos de Juan durante su tiempo en el ejército, compartiendo las historias del valor que había demostrado por su país. Pronto, comenzaron a recolectar firmas para una petición, trasladando su indignación en acciones concretas. Los medios locales se hicieron eco de la situación, aumentando la visibilidad del caso y atrayendo más apoyo. La comunidad se unió no solo para abogar por Juan, sino también para resaltar la importancia de tratar a los veteranos con dignidad y respeto. Así, lo que comenzó como un acto de injusticia se transformó en un poderoso movimiento solidario que buscaba enmendar esta afrenta hacia uno de sus más apreciados ciudadanos. La creciente indignación en la comunidad llegó a oídos del general Martínez, un antiguo compañero de armas de Juan, quien se sintió profundamente conmovido por la injusticia que padecía su amigo. Conocido por su firmeza y su compromiso con los veteranos, el general no dudó en actuar. Decidió visitar La Esperanza para ver la situación de primera mano y, al llegar, fue recibido por un grupo de residentes que le explicaron lo ocurrido. El ambiente era tenso, pero la presencia del general trajo consigo un aire de esperanza. Al escuchar las historias de los ancianos y la lucha de la comunidad por apoyar a Juan, se dio cuenta de que no podía permanecer en silencio. Con determinación, se dirigió al director de la casa de reposo para exigir una explicación sobre la expulsión de Juan y abogar por su reintegro. Martínez le recordó al director el sacrificio que hombres como Juan habían realizado por el país y enfatizó la importancia de honrar a los veteranos en cualquier circunstancia. La intervención del general marcó un punto de inflexión en la situación, creando un nuevo sentido de urgencia para resolver el conflicto y restaurar la dignidad que Juan merecía. El encuentro entre el general Martínez y el director de La Esperanza fue tenso. Al entrar en la oficina del director, el general se mantuvo erguido, su mirada firme y decidida. Sin rodeos, comenzó a expresar su preocupación por la expulsión de Juan, enfatizando la necesidad de respeto hacia los veteranos que han servido a la nación con valentía. No es solo un anciano, es un héroe que merece ser tratado con honor, dijo, dejando claro que la situación no podía ser ignorada. El director, inicialmente defensivo, intentó justificar la decisión al argumentar que las normas debían ser seguidas para mantener la tranquilidad del lugar. Sin embargo, el general no se dejó amedrentar. Le recordó que las normas deben aplicarse con humanidad y comprensión, sobre todo hacia aquellos que han hecho sacrificios significativos. A medida que avanzaba la conversación, otros empleados comenzaron a asomarse, atraídos por las voces elevadas. El general aprovechó esa audiencia para recalcar el valor de escuchar a los residentes y cómo su historia podía inspirar a otros. Finalmente, el director se vio obligado a reconocer que su enfoque había sido erróneo y que era hora de reconsiderar la situación de Juan con un nuevo sentido de justicia. Tras la reunión con el director, el general Martínez decidió que era crucial tomar acciones concretas para revertir la decisión de expulsar a Juan. Convocó a una reunión con todo el personal de La Esperanza, donde expuso la importancia de respetar a los veteranos y cómo sus historias podían ser una fuente de inspiración y enseñanza para todos. Con su voz firme y apasionada, destacó que Juan no solo era un residente, sino un héroe que había contribuido al bienestar del país. Además, invitó a varios residentes a compartir sus experiencias sobre cómo las charlas de Juan habían impactado positivamente en sus vidas. Esto permitió que otros se sintieran escuchados y valorados, creando un ambiente de empatía y respeto. La sala se llenó de emociones mientras los ancianos relataban cómo las vivencias de Juan les habían brindado consuelo y compañía. El general también propuso talleres semanales donde los veteranos pudieran contar sus historias y compartir su sabiduría con los demás residentes. Al final de la reunión, el personal se mostró más receptivo y comprometido con la idea de reconstruir un ambiente inclusivo.
Así, se dio el primer paso hacia la reintegración de Juan y hacia un cambio positivo en la cultura de la esperanza. Cuando Juan se enteró de que el general Martínez había intervenido en su favor, una mezcla de emociones lo invadió. Se sintió conmovido y agradecido, no solo por la acción valiente de su antiguo compañero de armas, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad. En su corazón, sabía que no estaba solo en esta lucha, la solidaridad de sus amigos y familiares le dio fuerza. Esa tarde, mientras miraba por la ventana de su habitación, recordó los días en los que luchaba en el frente, donde la camaradería y el respeto mutuo eran fundamentales. La intervención del general le trajo a la mente esos recuerdos, y sintió que aún había esperanza para él y para los demás residentes. Sabía que su voz había sido escuchada, y ese sentimiento lo llenó de alegría. Con cada paso que daba hacia la reintegración, Juan se sentía más fuerte y decidido a seguir compartiendo sus historias. Se prometió a sí mismo que no solo se convertiría en un defensor de su propio honor, sino también de los demás veteranos que merecían ser tratados con dignidad y respeto en sus años dorados. La historia de Juan y su lucha por ser tratado con dignidad ha resonado en toda la comunidad, creando un fuerte llamado a la acción para valorar y respetar a los veteranos en todo momento. Este acontecimiento no solo destacó la importancia de escuchar y entender las necesidades de quienes han servido a la nación, sino que también unió a personas de todas las edades en torno a una causa común, el respeto por aquellos que sacrificaron tanto por el bienestar de todos. El cambio positivo en la esperanza tras la intervención del general Martínez sirvió como un ejemplo poderoso de cómo la defensa colectiva puede generar transformación. Los talleres que se implementaron para compartir historias no solo ofrecieron una plataforma para que los veteranos expresaran sus experiencias, sino que también enriquecieron la vida de todos los residentes, fomentando una cultura de empatía y entendimiento. En conclusión, este episodio subraya la necesidad esencial de honrar y cuidar a nuestros veteranos, recordándonos que el respeto no debe ser solo una palabra, sino un compromiso tangible en nuestras comunidades. Cada acción cuenta y contribuirá a asegurar que la dignidad y el honor sean siempre parte del legado que dejamos para futuras generaciones.